conjunto. Y pensemos que el sector exportador no solo exporta a los Estados Unidos, exporta a Centroamérica, que es nuestro segundo mercado, a Europa y a terceros mercados, Asia, etc. En definitiva, los empleos directos e indirectos que se relacionan a regímenes especiales de exportación a los Estados Unidos son 93,000 empleos directos e indirectos. Un estudio de Procomer dice que empleos directos son 65,000 empleos ligados a regímenes de exportación unilaterales a los Estados Unidos. ¿Cómo explicar tanta audacia? Quizás para el COMEX hasta la verdad podía comprarse con los 1.000 millones de colones que consiguió para gastar en propaganda a favor del TLC. Otros recursos aparecieron después de que todos los negociadores del tratado renunciaron a sus puestos públicos en el COMEX y fundaron un grupo privado llamado Por Costa Rica. Por Costa Rica ha logrado financiar una campaña larga y costosa a favor del TLC. El TLC. Para todos es bueno. Da curiosidad saber de dónde salieron estos recursos, aunque la pregunta del millón sería: ¿cuándo es que los intereses de los negociadores por el TLC dejaron de ser públicos y se convirtieron en privados? Déjenos aclararle que no queremos negar el valor potencial que tienen los tratados de libre comercio como instrumentos de desarrollo, ni siquiera la importancia de Estados Unidos como socio comercial, aunque ciertamente no quisiéramos ver más documentales de Bananilandia en el futuro. Más bien, el primer problema que vemos con este tratado es que de él no se pueden esperar ni siquiera las eventuales ventajas que traería un libre comercio real. El TLC se inspira en la doctrina económica llamada neoliberalismo. Esta doctrina interpreta que la verdadera prosperidad económica se da cuando los estados del mundo no interfieren con el comercio internacional. También sostiene que los servicios deben liberalizarse, es decir, que no deben estar en manos de un estado o controlados por él, sino dejados por sí solos a que se formen según una libre competencia. Técnicamente, el TLC defiende un tipo de comercio libre en este sentido, pero en la realidad practica una cosa muy distinta. En primer lugar, seamos claros en que el Tratado de Libre Comercio no es un tratado de libre comercio, en el sentido de que lo que se hace es administrar el comercio, es otra forma de administración del comercio. Por eso tenemos un tratado que tiene tantísimas páginas, que tiene 22 capítulos con 3 anexos. La parte estrictamente comercial de este tratado en realidad se circunscribe a los capítulos 3 al 8, que en sí no representan ni el 10% del tratado. Si fuera un tratado de libre comercio, sería una cosa muy simple, donde se dice: a partir de este momento se permite el libre comercio de bienes, servicios y factores de producción entre las partes contratantes. Media página y con eso tendríamos un verdadero tratado de libre comercio. ¿Será tan libre un tratado que hasta prohíbe la producción de whisky fuera de Estados Unidos? ¿O que prohíbe el comercio de productos agrícolas con organizaciones no gubernamentales que son las que más favorecen a los productores humildes? Pero lo más importante es que el CAFTA parece violar los principios más básicos del libre comercio. El TLC ciertamente elimina una herramienta importante que permite a un Estado controlar los precios, a saber, los impuestos, también llamados aranceles. Los impuestos son el dinero que una compañía debe pagar para que sus productos puedan ingresar a un país. Cobrando impuestos, un Estado puede mantener caros los productos extranjeros a favor de sus propios productores. Una de las funciones fundamentales del TLC es establecer plazos para ir eliminando impuestos de casi todos los productos de comercio hasta llegar a su desaparición total. Sin embargo, el tratado permite otra forma de control de precios, que son los subsidios. Los subsidios a la producción son el dinero que un Estado rico regala a sus productores para que produzcan con pocos costos. Con esta ayuda, esos productores pueden darse el lujo de vender barato sus productos y aún así obtener ganancias.
Dando subsidios, un Estado puede mantener baratos los precios de los productos de su país. De hecho, mediante la firma del llamado Farm Bill o Ley de Protección de Granjas, en el año 2002, Estados Unidos incrementó sus subsidios directos a $180.000 millones en 10 años. Con esta ayuda millonaria que no tienen los productores de Centroamérica y República Dominicana, los productores estadounidenses pueden desplazar fácilmente la competencia de nuestros países gracias a esos precios bajos. Como explicaremos más adelante, no piense ingenuamente que esto se traduciría en precios bajos definitivos para nuestros consumidores. El resultado es un falso tratado de libre comercio, con el que Estados Unidos parece decir: hagan lo que decimos, no lo que hacemos. Nuestros negociadores no pusieron suficiente énfasis en controlar esta desigualdad, según opina un entendido en tratados de libre comercio, el jefe de negociación del TLC Costa Rica-México, Renzo Céspedes. En donde un país que no provea subsidios equivalentes a su producción para poder competir en un mercado abierto con otro país, sencillamente va a ver desplazada su producción. ¿Por qué? Porque los subsidios le dan una ventaja comparativa al otro productor, al competidor suyo, que definitivamente usted no tiene una fórmula mágica para poder alcanzar si usted no tiene acceso a un subsidio equivalente. Entonces eso plantea una situación asimétrica que, al contrario de lo que dice la teoría del comercio internacional, es decir, en lugar de darse a favor de la parte más débil, se da a favor de la parte más fuerte. En el caso de México, por ejemplo, le puedo citar: hay hoy en día una dirección de prácticas comerciales internacionales para controlar todo lo que son prácticas de comercio desleal y cláusulas de salvaguarda. Esa unidad solamente tiene 120 funcionarios de alto nivel trabajando permanentemente al servicio de la producción exportadora y de la producción nacional del mercado local mexicano. Nosotros no tenemos 2 funcionarios en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en este tema. Como se ve, las grandes empresas sostienen su gran crecimiento por ayuda millonaria y no por competencia pura. El TLC no hace nada para proteger a las pequeñas empresas de esta desventaja desproporcionada, de tal manera que las reglas del juego de este tratado son totalmente injustas desde un punto de vista de competencia real. Cuando habla de competencia, uno piensa en una gran cantidad de oferentes donde ninguno de ellos es lo suficientemente grande y poderoso como para poder influir en el precio. Los productores más pequeños, llámese agrícolas, llámese industriales, van a tener dificultades. Van a tener dificultades porque van a tener que competir sin ningún tipo de respaldo estatal, ningún tipo de protección, frente a empresas muy poderosas que inclusive están en capacidad para entrar al mercado costarricense, utilizar prácticas desleales de comercio, y donde las posibilidades reales de enfrentar esas prácticas desleales de comercio a través de reclamos ante la OMC o paneles de solución de controversia realmente son muy remotas. La filosofía neoliberal desde luego se opone a los monopolios. Sin embargo, la realidad lo que nos demuestra es que los monopolios existen. Al contrario, cada día más vemos cómo las grandes corporaciones se unen entre ellas, se producen estas megafusiones. Esa es la realidad, que se contradice desde luego con los planteamientos neoliberales, pero las cuales los planteamientos neoliberales de alguna manera se hacen de la vista gorda en cuanto a estas situaciones. Los subsidios culminan en beneficios enormes a grupos cada vez más reducidos de corporaciones. Así, la mencionada Ley de Protección de Granjas estadounidense favoreció a las grandes empresas como Kraft Foods o Kellogg Company, al dejar que la 10ª parte más poderosa de los productores de Estados Unidos se llevara 2/3 del total de subsidios.